El sonido metálico de los frenos del tren al llegar a la estación de Breslavia resonó dentro del pecho de Hannah como un presagio de derrota, un ruido chirriante que anunciaba el final de una vida que le había costado 14 años construir y apenas unos meses perder por completo. Al bajar al andén, el aire frío de la ciudad golpeó su rostro, trayendo consigo ese olor particular a carbón y humedad que no había cambiado en décadas, una mezcla que le revolvió el estómago, porque le recordaba que el mundo seguía girando mientras el suyo se había detenido. Arrastraba una maleta enorme, pesada e incómoda, cuyas ruedas se trababan en las irregularidades del suelo, obligándola a hacer fuerza física para avanzar, un esfuerzo que parecía ridículo comparado con el peso emocional de volver a casa de sus padres, a los 34 años, divorciada, y con la sensación de no ser más que un fracaso con piernas. La gente pasaba a su alrededor con prisa, con vidas resueltas y destinos claros, mientras ella se sentía como una intrusa en su propia ciudad, una mujer que había salido con la promesa de comerse el mundo y regresaba ahora pidiendo un rincón donde esconderse y lamerse las heridas lejos de las miradas de lástima. El trayecto en taxi hasta la casa familiar fue una tortura silenciosa, donde cada esquina y cada edificio viejo le gritaban recuerdos de una juventud que parecía pertenecer a otra persona, a una chica ingenua que creía en el amor eterno y en las promesas de hombres que no sabían lo que querían. Hannah miraba por la ventana empañada, observando cómo la arquitectura gris de la ciudad daba paso a las zonas residenciales más tranquilas, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más lento y sofocante, ideal para guardar secretos. Se sentía pequeña, encogida en el asiento trasero, luchando contra las ganas de llorar que la habían acompañado desde que firmó los papeles del divorcio, una tristeza pegajosa que no la dejaba respirar con normalidad. No le había dicho a sus padres toda la verdad sobre el final de su matrimonio, solo lo básico, lo suficiente para justificar su regreso, porque la vergüenza de haber sido dejada de esa manera era algo que todavía no lograba procesar ni siquiera en la soledad de sus pensamientos más oscuros. Sabía que cruzar el umbral de esa casa significaba admitir que no había podido sola, que necesitaba refugio, y esa dependencia le sabía a ceniza en la boca. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de su infancia, todo lucía exactamente igual que en sus recuerdos, como si la propiedad hubiera estado congelada en ámbar esperando su inevitable caída, con el jardín delantero cuidado obsesivamente y las rosas floreciendo con una vitalidad que ella envidiaba. Sin embargo, había algo en la atmósfera, una quietud antinatural, que le erizó la piel de los brazos nada más bajar del coche, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración ante su llegada. Pagó al conductor con manos temblorosas y se quedó parada en la acera unos segundos, mirando la fachada impecable, sintiendo que aquel lugar ya no era un hogar, sino un museo de expectativas familiares no cumplidas, donde ella era la pieza defectuosa que regresaba al almacén. El olor a lavanda que venía de los arbustos era intenso, casi agresivo, y se mezclaba con el miedo irracional que sentía de enfrentarse a la mirada de sus padres, quienes siempre habían valorado la apariencia de normalidad por encima de cualquier felicidad real. Respiró hondo, tragándose el orgullo, y arrastró la maleta por el camino de entrada, escuchando el sonido de las ruedas sobre la grava como si fuera una cuenta regresiva. Sus padres la recibieron en la puerta con esa mezcla de calidez y rigidez típica de las familias que no saben hablar de sentimientos, dándole abrazos que se sentían un poco demasiado apretados, como si quisieran exprimirle la tristeza o quizás asegurarse de que era real y no un fantasma. Su madre, una mujer que siempre había llevado la casa con mano de hierro envuelta en guantes de seda, tenía una sonrisa nerviosa pintada en el rostro, una mueca que no llegaba a sus ojos, los cuales escaneaban a Hannah buscando grietas visibles en su apariencia. Su padre, por otro lado, se mantenía un paso atrás, con los hombros caídos y una mirada huidiza que evitaba fijarse en la de su hija, murmurando bienvenidas, que sonaban más a disculpas que a saludos. Hannah notó de inmediato esa tensión, una electricidad estática en el aire, que no tenía nada que ver con su divorcio, y todo que ver con algo que ellos estaban ocultando, pero estaba demasiado agotada física y mentalmente para cuestionarlo en ese momento. Aceptó el té caliente que le ofrecieron y se dejó guiar hacia el interior, sintiendo cómo las paredes de la casa se cerraban sobre ella, atrapándola de nuevo en el rol de la hija obediente que no hace preguntas incómodas.
Entrar en su antigua habitación fue el golpe de realidad más duro de esa primera jornada, porque el cuarto no había cambiado en absoluto. Seguía siendo el dormitorio de una adolescente, con los mismos libros en las estanterías y la cama individual pegada a la pared bajo la ventana. Dejar sus maletas de mujer adulta, divorciada y herida, en medio de aquel santuario de inocencia, le pareció grotesco, una regresión forzada que la hacía sentirse patética y fuera de lugar. Se sentó en el borde de la cama estrecha, escuchando el tic-tac incesante del reloj de péndulo en el pasillo, un sonido rítmico y monótono que siempre la había puesto nerviosa y que ahora parecía martillarle el cerebro. Allí, rodeada de los fantasmas de quien solía ser, Hannah se permitió soltar el aire que había estado conteniendo, sintiendo cómo la soledad se le pegaba a la piel como una segunda capa de ropa. No era solo el hecho de haber vuelto, era la sensación de que no encajaba ni en su vida anterior con Marcin, ni en esta vida antigua con sus padres. Era una pieza sobrante en todos los escenarios posibles. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina gris, donde Hannah intentaba adaptarse a las rutinas rígidas de sus padres, moviéndose por la casa como una sombra para no molestar, pidiendo perdón por ocupar espacio o por usar el baño demasiado tiempo. A pesar de sus esfuerzos por ser invisible, notaba cómo sus padres cuchicheaban cada vez que ella salía de una habitación, interrumpiendo sus conversaciones abruptamente cuando ella entraba en la cocina o en la sala. Por las noches, a través de las paredes finas de la casa antigua, podía escuchar el murmullo de sus voces en el dormitorio matrimonial, un siseo constante y urgente que le impedía conciliar el sueño. No lograba distinguir las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Era el tono de la preocupación, del miedo, de dos personas que están conspirando o encubriendo algo grave. Hannah se decía a sí misma que era paranoia, que seguramente hablaban de ella, de su fracaso matrimonial, de la vergüenza que suponía tener a una hija divorciada de vuelta en casa a su edad, y eso le dolía, pero al mismo tiempo le parecía el castigo lógico por no haber sabido mantener a su marido. Hannah pasaba las tardes intentando ayudar en la casa, pero su madre se lo impedía con una ansiedad casi maníaca, arrebatándole los platos de las manos o insistiendo en que descansara, como si estuviera enferma o incapacitada. La observaba limpiar superficies que ya estaban inmaculadas, frotando la encimera de la cocina con una fuerza innecesaria, como si quisiera borrar una mancha invisible que solo ella podía ver. Esa limpieza obsesiva era nueva, o al menos mucho más intensa que antes. Su madre siempre había sido pulcra, pero esto rozaba la desesperación, una necesidad compulsiva de mantener el control sobre el entorno físico, ya que el emocional se les estaba escapando de las manos. Hannah intentó preguntar un par de veces si todo estaba bien, si había pasado algo con su salud o con el dinero, pero recibía respuestas vagas y sonrisas forzadas que la hacían sentir culpable por dudar. Se sentía aislada, no solo del mundo exterior, sino de su propia familia, encerrada en una burbuja de silencio y suposiciones, donde lo único real era su propia sensación de insuficiencia. El viernes por la tarde, la atmósfera en la casa cambió de una tensión pasiva a una actividad frenética, cuando su madre anunció que al día siguiente, sábado, vendría su hermana Sucia a almorzar y que traería a su nueva pareja para presentarlo formalmente. La noticia debería haber sido motivo de alegría, pues Hannah adoraba a su hermana menor, la vibrante y exitosa Sucia, quien siempre había sido todo lo que Hannah no era, extrovertida, audaz y brillante. Sin embargo, la forma en que su madre lo dijo, sin mirarla a los ojos y retorciéndose las manos en el delantal, le causó un nudo en el estómago. Su padre, sentado en su sillón habitual, se escondió detrás del periódico con un suspiro tembloroso, evitando cualquier comentario sobre la visita. Hannah pensó que quizás temían que ella, en su estado depresivo y de recién divorciada, sintiera envidia de la felicidad de su hermana y se prometió a sí misma comportarse, poner buena cara y no arruinar el momento de Sucia con su propia amargura. La preparación para ese almuerzo comenzó mucho antes del amanecer del sábado, con su madre cocinando cantidades absurdas de comida, como si esperaran a un regimiento y no solo a una pareja más. El olor a asado, a especias y a pasteles horneados inundó la casa, una mezcla que normalmente resultaría acogedora, pero que ese día se sentía pesada, casi nauseabunda. Hannah se levantó temprano para ayudar, picando verduras y poniendo la mesa con la vajilla de porcelana cara.
esa que solo se usaba en Navidad o en bodas, lo cual le pareció una exageración tremenda para un simple almuerzo de presentación. Observaba a su madre moverse por la cocina con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, probando las salsas compulsivamente y murmurando para sí misma que todo tenía que estar perfecto. Había un aire de sacrificio en todo aquello, como si estuvieran preparando la última cena de un condenado en lugar de una reunión familiar, y Hannah no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de presenciar un desastre. Cuando el reloj del pasillo marcó la 1 de la tarde, el silencio que cayó sobre la casa fue ensordecedor, roto solo por el sonido lejano de un motor acercándose por la calle tranquila. Hannah se alisó la falda sencilla que llevaba puesta, sintiéndose repentinamente muy consciente de su aspecto desgastado, de sus ojeras y de la falta de brillo en su mirada, en contraste con lo que seguramente traería Sucia. Se colocó cerca de la ventana de la sala, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, no por emoción, sino por una ansiedad instintiva que no sabía nombrar. Vio como un coche plateado, lujoso y demasiado grande para el barrio, se detenía frente a la verja del jardín, brillando bajo el sol pálido de la tarde. Sus padres se pusieron de pie casi de un salto, rígidos como soldados, y en ese instante, justo antes de que se abrieran las puertas del coche, Hannah supo con una certeza helada que lo que estaba a punto de cruzar esa puerta no era solo su hermana y un desconocido, sino algo que cambiaría la temperatura de esa casa para siempre. Desde la ventana, Hannah vio cómo se abría la puerta del copiloto primero, revelando unas piernas largas enfundadas en pantalones de marca y unos tacones que resonaron con autoridad sobre el pavimento de la entrada. Era Sucia, radiante, con el cabello perfectamente peinado y una chaqueta de cuero que gritaba éxito y modernidad, una imagen que contrastaba dolorosamente con la propia Hannah, que se sentía gris y deslavada. Pero el verdadero golpe, el que le cortó la respiración de golpe como un puñetazo en el plexo solar, vino segundos después, cuando la puerta del conductor se abrió. De allí no salió un desconocido, ni un compañero de trabajo, ni un amigo casual. Salió Marcin, su exmarido, el hombre con el que había compartido 14 años de vida, el mismo hombre que le había pedido el divorcio hacía menos de 6 meses alegando que necesitaba espacio y encontrarse a sí mismo. Verlo allí, bajando de ese coche lujoso frente a la casa de sus padres, con una camisa azul que ella misma le había regalado años atrás, fue una alucinación tan grotesca que Hannah tuvo que agarrarse al marco de la ventana para no caerse, convencida por un segundo de que su mente se había roto por el estrés. Hannah se quedó paralizada, con los ojos clavados en la escena como si estuviera presenciando un accidente de tráfico en cámara lenta, incapaz de procesar la información visual que recibía su cerebro. Vio cómo Marcin rodeaba el coche con esa caminata segura y arrogante que ella conocía de memoria, esa forma de moverse de quien se siente dueño del suelo que pisa. Se acercó a Sucia no como un cuñado, ni como un amigo, sino con una familiaridad posesiva que le heló la sangre a Hannah. Le pasó el brazo por la cintura con naturalidad, deslizando la mano hasta la cadera baja, y Sucia, su hermana pequeña, se inclinó hacia él con una sonrisa cómplice, aceptando el contacto como algo rutinario, algo que hacían todos los días. El mundo de Hannah se inclinó violentamente sobre su eje. El cielo gris, el jardín verde, la verja de hierro, todo pareció disolverse en una mancha borrosa de náuseas y confusión. No podía ser real, tenía que ser una broma macabra, un error de interpretación, porque la alternativa, que su hermana y su exmarido fueran pareja, era una monstruosidad que su corazón se negaba a aceptar. El sonido del timbre resonó en la casa como una sirena de alarma nuclear, sacando a Hannah de su estupor momentáneo, pero dejándola atrapada en un pánico frío y paralizante. Escuchó los pasos apresurados de su madre en el pasillo, el clic de la cerradura al abrirse, y luego las voces, esas voces inconfundibles que ahora sonaban dentro de su santuario. «Mamá, qué guapa estás», exclamó Sucia con una alegría que sonaba obscena dadas las circunstancias, seguida por la voz grave y aterciopelada de Marcin saludando. «Buenas tardes, señora. Gracias por recibirnos». Hannah sintió cómo la bilis le subía por la garganta. Sus padres no parecían sorprendidos. No hubo gritos de asombro, ni preguntas de «¿Qué haces tú aquí?», solo un murmullo bajo, tenso y resignado de bienvenida. En ese instante, la traición se duplicó. Sus padres sabían que Marcin vendría, sabían que estaban juntos, y no le habían dicho nada,
dejándola caminar hacia esa emboscada emocional totalmente desarmada y vulnerable. Hannah se obligó a caminar hacia el salón, moviendo las piernas como si fueran de plomo, sintiendo que cada paso la acercaba más al borde de un abismo. Cuando entró en la habitación, la imagen que la recibió fue la de una familia feliz y perversa. Susia estaba colgada del brazo de Marcin, y sus padres estaban parados frente a ellos con sonrisas rígidas, como rehenes intentando complacer a sus secuestradores. Marcin fue el primero en verla. Sus ojos se encontraron, y, en lugar de vergüenza, arrepentimiento o incomodidad, Hannah vio en él una tranquilidad desafiante. Él la miró de arriba a abajo, evaluando su ropa sencilla, su falta de maquillaje, su postura encorvada, y sonrió levemente. Una media sonrisa que decía, «Gané». «¿Cómo estás, Hannah?», dijo él, con un tono casual, como si se hubieran visto ayer en el supermercado, y no en un juzgado firmando la disolución de su matrimonio. La banalidad de su saludo fue más hiriente que cualquier insulto. La redujo a una conocida lejana, borrando de un plumazo 14 años de historia compartida. Susia se soltó de Marcin y corrió a abrazar a Hannah, envolviéndola en una nube de perfume caro que a Hannah le dio ganas de vomitar. «Hermanita, qué bueno que estés aquí», chilló Susia, apretándola con fuerza. Hannah se quedó rígida, con los brazos caídos a los costados, incapaz de devolver el gesto, sintiendo el cuerpo de su hermana contra el suyo, como un objeto extraño y peligroso. «¿Sorprendida?», preguntó Susia al separarse, buscando su aprobación con una mirada brillante y febril. «Queríamos decírtelo en persona, no por teléfono. Marcin y yo... Bueno, ya ves, estamos juntos». Lo dijo con orgullo, como si estuviera anunciando un ascenso laboral, totalmente ciega o indiferente al hecho de que estaba presentando al exmarido de su hermana como su nuevo trofeo. Hannah intentó hablar, pero su voz se había atascado en algún lugar de su pecho. Solo pudo asentir mecánicamente, mirando fijamente un botón de la chaqueta de Susia para no tener que mirar a Marcin, quien observaba la escena con las manos en los bolsillos, disfrutando del espectáculo. El padre de Hannah carraspeó ruidosamente, rompiendo el silencio incómodo que siguió a la declaración de Susia. «Bueno, vamos a la mesa, la comida se enfría», dijo con voz temblorosa, evitando mirar a cualquiera de sus hijas. Se movieron hacia el comedor en una procesión fúnebre disfrazada de fiesta. La madre de Hannah comenzó a dar órdenes nerviosas, señalando dónde debían sentarse, y para horror de Hannah, colocó a Marcin en la cabecera de la mesa, el lugar que tradicionalmente ocupaba el invitado de honor, o el patriarca en ausencia. Hannah fue relegada a una silla lateral, frente a Susia, obligada a tener una vista panorámica de la nueva pareja. Ver a Marcin sentarse allí, acomodándose la servilleta con esa elegancia ensayada, tomando posesión del espacio como si siempre le hubiera pertenecido, hizo que Hannah se sintiera una intrusa en su propia familia. Él conocía los cubiertos, conocía la mesa, conocía la casa. Nada le era ajeno, y usaba esa familiaridad para asfixiarla, para demostrarle que él no había perdido nada con el divorcio, mientras ella lo había perdido todo. La comida comenzó a servirse en medio de una tensión tan espesa que casi se podía masticar. La madre de Hannah servía porciones exageradas de carne y patatas, llenando los platos hasta el borde, como si la comida pudiera tapar la realidad grotesca que estaban viviendo. «Come, Marcin. Te gusta mucho el asado con ciruelas, ¿verdad?», dijo la madre con una voz aguda y servil, tratando desesperadamente de mantener una normalidad que no existía. Marcin asintió, masticando con calma, y respondió: «Nadie cocina como usted, suegra». Le decía a Susia el otro día que extrañaba su sazón. La palabra «suegra» golpeó a Hannah como una bofetada. Él seguía usando los mismos términos, los mismos halagos, reciclando la relación que había tenido con ella para usarla ahora con su hermana. Era un reciclaje emocional perverso. Hannah miró su plato, incapaz de probar bocado, sintiendo que si tragaba algo, lo vomitaría sobre el mantel de encaje blanco. Sucia, ajena a la devastación interna de Hannah, o quizás alimentándose de ella, comenzó a parlotear sobre cómo había surgido el amor entre ellos. Hablaba con la boca llena, gesticulando con el tenedor, contando una historia romántica y editada, donde ellos eran dos almas predestinadas que se habían encontrado en el momento justo. «Al principio no queríamos admitirlo», decía Susia, poniendo una mano sobre la de Marcin encima de la mesa.
Por respeto a ti, Hannah, claro. Pero el amor es así. No se puede controlar, ¿verdad? Hannah levantó la vista y vio cómo Marcin acariciaba el pulgar de Zucia con una suavidad que nunca había tenido con ella en los últimos años de matrimonio. Respeto, pensó Hannah con amargura. Hablaban de respeto mientras la desollaban viva en la mesa del comedor de sus padres. Cada palabra de su hermana era un corte de bisturí, preciso y profundo, diseñado para establecer su nuevo estatus de mujer alfa, que se queda con el premio. Hannah miró a sus padres buscando algún tipo de defensa, alguna señal de que ellos también encontraban esto aberrante, pero lo que vio la hundió más en su miseria. Su padre comía con la cabeza baja, concentrado en cortar la carne en trozos minúsculos, como si quisiera desaparecer dentro del plato. Su madre sonreía y asentía a todo lo que decía Zucia, rellenando las copas de vino con una mano temblorosa, actuando como una cómplice aterrorizada. Estaban permitiendo esto. Estaban validando esta humillación bajo su propio techo, porque Zucia era la hija exitosa, la que traía dinero y estatus, y Marcin, a pesar de todo, representaba esa estabilidad económica que tanto veneraban. Hannah se dio cuenta entonces de que su dolor era irrelevante para ellos comparado con la apariencia de éxito familiar. Era sacrificable. Su sufrimiento era el precio que estaban dispuestos a pagar para mantener la paz con Zucia y su nuevo novio rico. Marcin, notando el silencio de Hannah, decidió que era hora de integrarla en su juego sádico. «¿Y tú qué tal, Hannah?», preguntó, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. «Me contaron que dejaste el apartamento. ¿Qué planes tienes ahora? A tu edad, empezar de cero no debe ser fácil», lo dijo con un tono de falsa preocupación, pero sus ojos brillaban con malicia. Estaba disfrutando de verla reducida a una mujer de 34 años viviendo con sus padres, sin trabajo y sin marido. Quería que ella verbalizara su fracaso frente a todos. Quería escucharla admitir su derrota. La mesa quedó en silencio total, esperando su respuesta. Zucia la miró con una mezcla de lástima y superioridad, y sus padres contuvieron el aliento. Hannah sintió que las paredes se cerraban sobre ella, el aire se volvía escaso, y el tic-tac del reloj en el pasillo parecía una bomba de tiempo a punto de estallar en su cara. Hannah tragó saliva, sintiendo la garganta seca como lija, y murmuró una respuesta vaga sobre buscar empleo en una biblioteca local, intentando que su voz no temblara, pero Marcin ni siquiera esperó a que terminara la frase. Soltó una risa corta, seca, y se giró hacia el padre de Hannah para hablar de negocios, descartando la existencia de su exmujer como se descarta una servilleta usada. Esa indiferencia calculada fue más dolorosa que un grito. Confirmaba que para él, los 14 años juntos no habían sido más que un trámite aburrido del que finalmente se había liberado. Hannah se quedó mirando su plato intacto, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello, consciente de que sus padres habían presenciado ese desplante y no habían hecho nada. Su padre asintió con entusiasmo exagerado a un comentario de Marcin sobre el mercado inmobiliario y su madre se levantó apresuradamente para traer más vino, huyendo del conflicto emocional mediante la servidumbre doméstica. En ese momento, Hannah entendió que en esa mesa ella era la única que cargaba con el luto de la relación. Para los demás, incluido su propio exmarido y su familia, el pasado había sido borrado para acomodar esta nueva y grotesca realidad. La velada del sábado se arrastró agónicamente hasta que Marcin y Zucia anunciaron que se retirarían a un hotel cercano, prometiendo volver para el gran almuerzo del domingo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que quedó en la casa fue pesado y acusador, cargado de todo lo que no se había dicho. Hannah ayudó a recoger la mesa mecánicamente, sintiendo el roce de la porcelana fría contra sus dedos entumecidos, mientras su madre fregaba los platos con una violencia reprimida, de espaldas a ella. Nadie mencionó lo obvio. Nadie dijo, «Es una locura que tu hermana esté con tu exmarido», ni «¿Cómo te sientes?». Sus padres actuaban como si acabaran de recibir a unos parientes lejanos y agradables, normalizando lo abominable para evitar enfrentar el dolor de su hija mayor. Esa negación colectiva era una forma de gaslighting sutil que hacía que Hannah dudara de su propia cordura, preguntándose si tal vez ella era la exagerada, la rencorosa, la que no sabía pasar página como le exigía el mundo moderno. Se fue a la cama con el estómago vacío y el corazón lleno de una angustia negra y espesa. La noche fue un infierno de insomnio en aquella cama individual de su infancia, donde las sábanas olían a naftalina y recuerdos viejos.
Hannah se pasó las horas mirando las grietas del techo iluminadas por la luz de las farolas de la calle, repasando cada gesto, cada mirada y cada palabra de la cena. La imagen de la mano de Marcin sobre la pierna de Zuzia se repetía en su mente en un bucle obsesivo, una película de terror que no podía apagar. Se sentía sucia, traicionada no solo por la infidelidad emocional, sino por la crueldad de la puesta en escena. ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Se reían de ella a sus espaldas mientras ella lloraba el divorcio? La sospecha de que había sido la última en enterarse de una broma que todos conocían la carcomía. Escuchaba los ronquidos suaves de su padre en la habitación contigua y sentía una rabia nueva, desconocida, hacia esos dos ancianos que dormían plácidamente después de haber permitido que un lobo entrara en el redil y se sentara a la mesa. Se sintió más sola que nunca, huérfana de lealtad en su propia casa. El domingo amaneció con un cielo plomizo y una humedad que se metía en los huesos, pero dentro de la casa, la actividad frenética de su madre continuaba como si nada. Desde temprano, el olor a carne asada y repollo llenó los pasillos, un aroma que a Hannah ahora le resultaba repulsivo. Se vistió con lo mejor que tenía, un vestido azul oscuro que le quedaba un poco holgado porque había perdido peso, intentando recuperar algo de dignidad para el segundo asalto. Al bajar a la cocina, encontró a su madre colocando flores frescas en los jarrones, con esa sonrisa tensa y artificial pegada en la cara. «Hoy haremos el asado especial. A Marcin le encanta», comentó su madre sin mirarla, como si estuviera hablando del clima. Hannah no respondió. Se limitó a prepararse un café negro, observando cómo su madre construía el escenario para la siguiente humillación. Había una crueldad implícita en ese esfuerzo por agasajar al hombre que había destrozado la vida de su hija, una sumisión a la figura masculina y al éxito económico que estaba por encima del amor maternal. Zuzia y Marcin llegaron puntuales al mediodía, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y risas ruidosas que llenaron el vestíbulo. Venían vestidos de manera impecable, ella con un vestido de seda y él con un traje informal pero carísimo, luciendo como una pareja de anuncio de revista, brillantes y victoriosos. Traían regalos, una botella de whisky caro para el padre y una caja de bombones importados para la madre, comprando su afecto y su silencio con gestos materiales. A Hannah no le trajeron nada, ni siquiera un saludo cordial. Marcin pasó por su lado con un simple asentimiento de cabeza, como quien saluda al servicio, y Zuzia le dio un beso al aire cerca de la mejilla, evitando el contacto físico real. Se instalaron en el salón, abriendo la botella de whisky antes incluso de comer, y el alcohol comenzó a soltarles la lengua y a borrar los pocos filtros de cortesía que habían mantenido el día anterior. La atmósfera se cargó de una electricidad estática peligrosa. Se notaba que hoy no venían a ser educados, venían a marcar territorio y a establecer la nueva jerarquía familiar de forma definitiva. El almuerzo comenzó, y con el paso de los minutos y las copas de vino, la conversación giró inevitablemente hacia las comparaciones, ese terreno pantanoso donde Hannah siempre salía perdiendo. Marcin, con las mejillas ya sonrosadas por el alcohol, empezó a elogiar la vitalidad de Zuzia, su energía, su ambición, contraponiéndola sutilmente, y luego no tan sutilmente, a la personalidad de Hannah. «Es increíble estar con alguien que tiene tanta vida, ¿saben?», dijo, mirando a los padres de Hannah con complicidad. «Zuzia me impulsa, me hace querer salir, viajar, no como antes, que todo era, bueno, más estático». No mencionó el nombre de Hannah, pero no hacía falta. La referencia flotaba en el aire, tóxica y evidente. Hannah apretó los cubiertos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, sintiendo cada palabra como un corte de papel, pequeño pero escociente. Sus padres sonreían bobamente, asintiendo, validando la narrativa de que el problema siempre había sido ella, su carácter, su supuesta pasividad. Zuzia, envalentonada por las palabras de Marcin y por el vino, decidió unirse al ataque, disfrazándolo de crítica constructiva entre hermanas. «Es que Hannah siempre ha sido así, muy casera, muy apagada», comentó, sirviéndose más asado con despreocupación. «Incluso de niñas, yo era la que corría y ella la que se quedaba leyendo en un rincón. Marcin necesita fuego, necesita acción. Hannah es más como un mueble antiguo, bonito pero quieto». Soltó una risita cristalina, esperando que los demás se rieran con ella.
Marcin soltó una carcajada fuerte, golpeando la mesa con la mano. Exacto. Un mueble antiguo. Eso es muy bueno, cariño. Hannah sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Estaban diseccionando su personalidad frente a ella, convirtiendo su forma de ser en un defecto imperdonable, en el motivo justificado de su abandono. Lo peor no eran los insultos, era la deshumanización. Hablaban de ella como si no estuviera presente, como si fuera un objeto inanimado incapaz de sentir dolor. La humillación subió de nivel cuando Marcin, ya sin ninguna inhibición, decidió ser más explícito sobre su matrimonio fallido. Se reclinó en la silla, con una copa de vino en la mano, y miró a Hannah directamente a los ojos con una expresión de desdén puro. Sinceramente, Hannah, te hicimos un favor, dijo con voz pastosa pero firme. Nuestra vida era un aburrimiento mortal. Llegaba a casa y te veía ahí, siempre igual, siempre callada, siempre esperando. Me dabas claustrofobia. Sus padres bajaron la vista a sus platos, avergonzados pero inmóviles, incapaces de detener el flujo de veneno. Yo me sentía atrapado, continuó Marcin elevando el volumen. Necesitaba una mujer de verdad, no una sombra. Sucia me ha devuelto las ganas de vivir. Tú simplemente existías. Cada frase era un martillazo que demolía lo poco que quedaba de la autoestima de Hannah. Se sentía desnuda, expuesta en la plaza pública, siendo apedreada por las personas que supuestamente la habían amado. Hannah intentó respirar, pero el aire de la habitación parecía haberse consumido. Quería gritar, quería volcar la mesa, quería decirles que ella había sostenido ese matrimonio sola mientras él trabajaba hasta tarde. O eso decía, que su silencio era cansancio, que su quietud era paz. Pero no le salía la voz. Estaba paralizada por el shock de ver tanta maldad gratuita. Sucia la miraba con una mezcla de lástima y triunfo, acariciando el brazo de Marcin como para calmar a una bestia que ella misma había azuzado. ¿Ves, mamá? Marcin sufrió mucho, dijo Sucia, girando la narrativa para hacer de él la víctima. Hannah nunca lo entendió. Nunca supo darle lo que él necesitaba. La madre de Hannah, con lágrimas en los ojos, murmuró algo inaudible y se levantó para ir a la cocina, huyendo de nuevo, dejando a Hannah sola frente al pelotón de fusilamiento. Era la traición final. Su madre prefería proteger su propia fragilidad emocional que defender a su hija de un ataque directo. El golpe de gracia llegó cuando Marcin, sintiéndose intocable en su trono de arrogancia, soltó la confesión más cruel de todas, la que rompería algo dentro de Hannah para siempre. La verdad es que, dijo, bajando la voz a un tono conspirativo que resonó en el silencio sepulcral del comedor, durante los últimos años, lo que sentía por ti no era amor, Hannah, era pena, asco y pena. Hizo una pausa dramática para asegurarse de que la palabra calara hondo. Asco de ver a alguien tan patética, tan dependiente, tan... nada. Me quedé por lástima, hasta que Sucia me salvó. La palabra asco quedó flotando sobre la mesa, contaminando la comida, las flores y el aire mismo. Hannah sintió que algo se quebraba en su interior, un sonido sordo como de cristal rompiéndose bajo el agua. Ya no había vuelta atrás. Ya no eran una familia con problemas. Eran verdugos y víctima. Y en ese instante de dolor absoluto, mientras el mundo se le venía encima, Hannah notó que sus manos, que habían estado temblando todo el fin de semana, de repente se quedaron completamente quietas sobre el mantel blanco. El silencio que siguió a la palabra asco fue absoluto, denso y casi físico, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación en un instante. Hannah miró a Marcin, y por primera vez en años, no vio al hombre al que había amado, sino a un extraño cruel y diminuto, un ser deforme por su propia vanidad. No lloró. Extrañamente, las lágrimas que habían estado amenazando con salir durante todo el fin de semana se secaron de golpe, reemplazadas por una frialdad estupefacta. Sucia soltó una risita nerviosa, intentando llenar el vacío, pero sonó hueca, como el crujido de una rama seca. «Ay, Marcin, tampoco seas tan duro», dijo ella, dándole un golpecito en el brazo, pero sin retirar su apoyo, sin soltarlo. Era cómplice hasta el final. La madre de Hannah regresó de la cocina con una fuente de postre temblando en sus manos, fingiendo no haber escuchado la brutalidad que acababa de ocurrir. Colocando el pastel de manzana en el centro de la mesa con movimientos robóticos, intentando desesperadamente coser las costuras de una realidad que ya estaba destrozada.
Pero fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba, algo que rompió el guión preestablecido de su misión familiar. El padre de Hannah, ese hombre tranquilo, casi invisible, que se había pasado la vida cediendo ante los caprichos de su esposa y evitando conflictos, dejó caer su tenedor sobre el plato. El sonido metálico, agudo y estridente, cortó el aire como un disparo. Todos se giraron para mirarlo. Estaba pálido, con la piel cerosa y sudorosa, y respiraba con dificultad, como si le faltara el aire. Sus manos, apoyadas sobre el borde de la mesa, temblaban violentamente, haciendo vibrar la copa de vino frente a él. No miraba a Hannah, ni a su esposa, ni a Zucia. Sus ojos, inyectados en sangre y llenos de un dolor antiguo, estaban clavados fijamente en Marcin. Había en su expresión una mezcla de terror y una determinación suicida, la mirada de un animal acorralado que decide morder antes de morir. «Basta», dijo el padre. Su voz fue un susurro ronco, apenas audible, pero cargado de una gravedad que heló la sangre de todos los presentes. Marcin, con la arrogancia todavía pintada en la cara, levantó una ceja y sonrió con condescendencia. «¿Perdón, suegro? ¿Decía algo?», preguntó, inclinándose hacia adelante como si hablara con un niño o un anciano senil. El padre de Hannah se levantó lentamente, apoyando todo su peso en las manos, luchando contra su propia debilidad física. «Dije que basta», repitió, esta vez más alto, con una voz que venía de las entrañas. «No vas a seguir insultándola en mi casa. No después de lo que hiciste. No después de lo que me obligaste a hacer». La madre de Hannah soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. «Joseph, por favor siéntate, te va a dar algo», chilló, con los ojos desorbitados por el pánico. Pero él la ignoró, una desobediencia inédita que señaló que el orden natural de la casa se había invertido. Marcin soltó una carcajada incrédula, echándose hacia atrás en la silla con una postura relajada que destilaba desprecio. «¿De qué está hablando este hombre? Creo que el vino le ha sentado mal, Zucia. Tu padre está desvariando». Zucia miraba a su padre con confusión y vergüenza, tirando de la manga de la chaqueta de Marcin. «Papá, siéntate. Estás haciendo el ridículo», siseó ella, preocupada más por la imagen del almuerzo que por la angustia evidente de su padre. Pero Joseph no se sentó. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón de vestir y sacó su viejo teléfono móvil, un modelo antiguo y desgastado, con la pantalla rayada. Lo puso sobre la mesa con un golpe seco, justo al lado del pastel de manzana. «No estoy desvariando», dijo, mirando a Marcin directamente a los ojos. «Y tú sabes muy bien de qué hablo. Hablo de los 50.000 zlotys. Hablo del precio de mi silencio». La mención de la cifra hizo que la sonrisa de Marcin vacilara por una fracción de segundo, un tic nervioso en su ojo izquierdo que no pasó desapercibido para Hannah. «¿50.000 zlotys?», repitió Hannah, sintiendo que las palabras salían de su boca sin su permiso. «¿De qué estás hablando, papá?». El padre se giró hacia ella, y por primera vez, Hannah vio la profundidad de su vergüenza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Hace un año», comenzó a explicar con voz quebrada, «cuando necesité la cirugía de corazón, la que el seguro no cubría completa, y había lista de espera, Marcin me dio el dinero. Me dio 50.000 en efectivo». Hannah frunció el ceño, confundida. Marcin siempre había dicho que no tenían ahorros, que estaban ajustados. «¿Y qué tiene eso de malo?». «Te ayudó», dijo Zucia, defendiendo a su novio automáticamente. «Fue un gesto generoso, papá. Deberías estar agradecido, no atacándolo». «No fue generosidad, Zucia», escupió el padre con una amargura que manchaba cada sílaba. «Fue un soborno». Marcin se puso de pie de golpe, tirando la silla hacia atrás. «Cállese la boca, viejo desagradecido», gritó, perdiendo la compostura por primera vez. «Le salvé la vida. Debería besarme los pies». Pero el padre no retrocedió. «Me compraste», gritó de vuelta, con una fuerza que nadie sabía que tenía. «Me diste el dinero con una condición, que me callara la boca sobre lo que vi. Sobre ti y Zucia». La habitación giró alrededor de Hannah. ¿Hace un año? ¿Ellos estaban juntos desde hacía un año? Eso significaba que la traición había comenzado mucho antes del divorcio, mucho antes de que Marcin pidiera espacio. Significaba que sus padres lo sabían, que su padre había aceptado dinero del amante de su hermana, que a la vez era su marido, para salvar su propio corazón podrido. Zucia se puso de pie también, pálida como la cera. «¿De qué hablas, papá? Nosotros empezamos hace 6 meses.
Después de que Marcin se fue de casa, el padre negó con la cabeza tristemente, mirándola con lástima. No, hija, él te ha estado mintiendo a ti también, y yo lo sabía. Los vi en el coche, frente a la clínica, besándose, y él me vio, y al día siguiente apareció con el dinero. El padre tomó el teléfono de la mesa con manos temblorosas, pero no fui tan estúpido como él creía. Ese día, cuando vino a darme el sobre, grabé la conversación, porque sabía que algún día me echaría en cara ese dinero. Lo que no sabía es que diría lo que dijo. Marcin intentó abalanzarse sobre la mesa para quitarle el teléfono, pero Hannah, movida por un instinto feroz, se interpuso, empujándolo con una fuerza sorprendente. «¡Deja que lo ponga!», gritó ella. El padre presionó un botón y el sonido de una grabación de mala calidad llenó el comedor silencioso. Se escuchaba ruido de fondo, quizás una cafetería o la calle, y luego la voz inconfundible de Marcin, un poco arrastrada, como si hubiera bebido. «Toma, viejo, aquí tienes para tu corazón. 50.000. Ahora, cierra la boca. No quiero que Hannah se entere de lo mío con Zucia todavía. Necesito tiempo para organizar mis finanzas antes del divorcio». La voz de Marcin en la grabación hizo una pausa y luego soltó una risa desagradable. «Además, Zucia es una inversión. Es guapa, joven, tiene un buen puesto. Hannah es una vaca estúpida que no me sirve para nada. Pero Zucia es mi cajero automático del futuro. Me divierto con ella y encima tiene proyección. Es el negocio perfecto». La grabación terminó con un clic seco, pero las palabras vaca estúpida y cajero automático siguieron resonando en el aire, rebotando en las paredes, metiéndose en los oídos de todos como insectos venenosos. Hannah se quedó inmóvil, procesando la brutalidad de lo que acababa de escuchar. No solo la había engañado, la despreciaba profundamente, pero lo más impactante fue ver la cara de Zucia. La hermana exitosa, la vibrante, la elegida, se había quedado congelada, con la boca ligeramente abierta y los ojos llenos de un horror líquido. La máscara de amor verdadero que Marcin había construido para ella se había desmoronado en segundos. Él no la amaba por su vitalidad ni por su fuego. La veía como un activo financiero, una inversión, un cuerpo joven para usar y una cuenta bancaria para explotar. Marcin estaba rojo de ira, con las venas del cuello hinchadas. «Eso está manipulado. Es mentira», gritó, pero su voz sonaba desesperada, carente de convicción. Miró a Zucia, intentando recuperar el control. «Cariño, estaba borracho. Decía tonterías. Tú sabes que te amo». Intentó acercarse a ella, ponerle la mano en el hombro, usar su encanto habitual, pero Zucia retrocedió como si él estuviera en llamas, chocando contra el aparador donde estaban las fotos de la familia. La magia se había roto. La verdad, cruda y sucia, estaba ahora sobre la mesa, junto al asado frío y el pastel de manzana intacto. Y en medio de ese caos, Hannah sintió algo extraño nacer en su pecho. No era dolor, no era pena, era una claridad repentina y cegadora. La imagen del gran hombre que la había dejado se había disuelto, revelando a un parásito patético. Y por primera vez en meses, Hannah sintió que sus piernas, esas que le habían temblado tanto, se volvían firmes como columnas de acero. Hannah observó a Marcin retroceder un paso, y fue como si, de repente, alguien hubiera ajustado el foco de una lente que había estado borrosa durante años, permitiéndole ver la realidad con una nitidez dolorosa, pero necesaria. Aquel hombre alto, de hombros anchos y voz dominante, comenzó a encogerse ante sus ojos, perdiendo toda la aura de autoridad y grandeza que lo había revestido durante más de una década. La grabación aún resonaba en el silencio sepulcral de la sala. Aquellas palabras vulgares, cajero automático, vaca estúpida, flotaban en el aire como una nube tóxica que él ya no podía disipar con su encanto barato ni con su sonrisa ensayada. Hannah sintió una calma helada invadir sus venas, una sensación anestésica que sustituyó de golpe el dolor punzante de los minutos anteriores. Era la claridad absoluta de quien finalmente ve al monstruo bajo la cama y se da cuenta de que no es más que un hombre mediocre con un ego inflado y aterrado. Marcin intentó reírse de nuevo, pero el sonido salió estrangulado, una mueca grotesca de pánico disfrazado de incredulidad, mientras sus ojos iban de Zucia al teléfono sobre la mesa, calculando daños frenéticamente. Zucia, por su parte, parecía haber sido atropellada por un tren invisible. La hermana vibrante,
La mujer de mundo que había entrado en la casa hacía apenas una hora pisando fuerte, estaba ahora colapsada sobre el aparador, con el rímel corriéndose por las mejillas y una expresión de náusea absoluta. Susia no lloraba por la traición a Hannah, sino por la herida narcisista profunda, por la comprensión brutal de que no era la musa inspiradora de nadie. Se dio cuenta, con un horror que la paralizaba, de que simplemente era un recurso financiero, una inversión para un hombre en bancarrota moral y económica que la había utilizado para mantener su estilo de vida. Hannah la miró y, sorprendentemente, no sintió la punzada habitual de envidia o inferioridad que la había atormentado toda su vida. Solo vio a una chica asustada que había comprado una ilusión muy cara y que ahora estaba pagando el precio al contado. La superioridad de Susia se evaporó en ese instante, revelando que su éxito amoroso no era más que una estafa piramidal emocional, construida sobre mentiras. La madre de Hannah, incapaz de procesar el desmoronamiento simultáneo de la imagen de su marido, de sus hijas y de su perfecta reunión de domingo, se dejó caer pesadamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «Todo esto es una pesadilla, repetía entre sollozos agudos, como si al decirlo en voz alta pudiera despertar y encontrar la mesa puesta y la familia sonriendo como en un anuncio de televisión. Pero no había despertar posible. La realidad había irrumpido en la casa con la fuerza de un huracán, esparciendo los escombros de sus secretos por todo el comedor y manchando para siempre la memoria de ese hogar. El padre seguía de pie, jadeando, vacío después de su confesión suicida, mirando a Hannah con una súplica muda en los ojos, esperando quizás un castigo o una absolución que ella no estaba lista para dar. El aire olía a asado frío y a traición añeja, y en medio de ese cuadro patético, Hannah sintió que sus piernas se movían solas y se puso de pie, haciendo chirriar la silla contra el suelo de madera. Marcin, al verla levantarse con esa nueva energía, intentó recuperar su antigua táctica de intimidación, ese reflejo condicionado de años de matrimonio donde él mandaba, y ella obedecía sin rechistar. «Siéntate, Hannah, no empeores las cosas», le espetó, señalándola con un dedo acusador, aunque su mano temblaba visiblemente, traicionando su nerviosismo. «Esto es un malentendido, una conversación de hombres sacada de contexto por un viejo rencoroso. Tu padre está senil, y tú estás histérica, como siempre, haciendo un drama de nada. En el pasado, esa frase, estás histérica, habría sido suficiente para hacerla sentarse, callar y pedir perdón por existir o por alzar la voz. Pero hoy, esa palabra rebotó contra ella sin dejar marca, como una piedra lanzada contra un muro de acero. Hannah no se sentó. Al contrario, dio un paso firme hacia él, rodeando la mesa lentamente, con una postura que ninguno de ellos había visto jamás en ella, la espalda recta, la barbilla alta y los ojos secos. «No me voy a sentar, Marcin», dijo Hannah, y su voz sonó extraña en sus propios oídos, más grave, más profunda, totalmente desprovista de la vacilación infantil y la disculpa que solía caracterizarla. «Y tú no vas a volver a decirme qué hacer nunca más en tu vida». Marcin parpadeó, desconcertado por el cambio radical de tono y por la autoridad que emanaba de ella. Estaba acostumbrado a la Hannah que bajaba la cabeza, no a esta mujer que lo miraba con la intensidad de un juez dictando sentencia final. «¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a echarme? ¿Tú?», se burló él, intentando buscar la complicidad de Susia con una risa nerviosa. Pero Susia ni siquiera lo miraba. Estaba mirando el suelo, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. «Esta es la casa de mis padres», continuó Marcin, subiendo el volumen para tapar su propio miedo creciente. «Y yo soy un invitado aquí. Tú eres la fracasada que tuvo que volver con el rabo entre las piernas porque no supiste mantener a tu hombre». Hannah se detuvo a 1 metro de él, invadiendo su espacio vital sin temor alguno. Podía oler el vino rancio en su aliento y el perfume caro que seguramente Susia le había regalado hacía poco. De cerca, vio las arrugas en su frente, el sudor frío en su labio superior, la mediocridad absoluta que su amor ciego había disfrazado de grandeza y misterio durante 14 años. «Tienes razón en una cosa», dijo Hannah con una tranquilidad pasmosa que resultaba aterradora. «Volví derrotada. Creí que yo era el problema.
Creí que era aburrida, insuficiente, una carga para ti. Me pasé meses preguntándome qué tenía ella que no tuviera yo, torturándome con comparaciones absurdas. Señaló a Zucia sin mirarla, manteniendo sus ojos clavados en los de él. Pero ahora lo entiendo todo. No es que ella tuviera algo especial, es que ella tenía algo que tú necesitabas desesperadamente, dinero y validación. Y yo ya no te servía porque te conocía demasiado bien, porque conmigo tenías que ser un esposo responsable, y tú solo querías ser un parásito. La palabra parásito golpeó a Marcin más fuerte que cualquier bofetada física, haciendo que su rostro se pusiera de un rojo violáceo por la ira contenida. «Cierra la boca», gritó, dando un paso amenazante hacia ella y levantando el puño instintivamente. El padre de Hannah hizo un amago de intervenir, asustado, pero Hannah levantó una mano para detenerlo, sin apartar la vista de su exmarido ni retroceder un milímetro. No tenía miedo. Era fascinante darse cuenta de que el miedo había desaparecido por completo, reemplazado por un asco profundo y purificador que la hacía sentirse invencible. «¿Vas a pegarme, Marcin?», preguntó ella suavemente, desafiándolo con una frialdad letal. «Hazlo. Delante de mis padres. Delante de tu inversión. Termina de mostrarles quién eres en realidad, porque el hombre encantador ya murió en esa grabación y no va a volver». Marcin se detuvo en seco, con los puños apretados, respirando agitadamente, atrapado en su propia impotencia al verse acorralado. Zucia soltó un sollozo fuerte y levantó la cabeza de golpe, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, pareciendo una versión distorsionada y rota de sí misma. «Me dijiste que me amabas», balbuceó con la voz rota, dirigiéndose a Marcin con una mezcla de incredulidad y odio. «Me dijiste que Hannah te asfixiaba, que yo era tu alma gemela, que éramos diferentes. ¿Y todo el tiempo solo querías mi dinero? ¿Los viajes a Italia? ¿El coche nuevo?». La voz de Zucia fue subiendo de tono hasta convertirse en un grito histérico que rasgó el aire. «Pagué el adelanto de tu apartamento. Pagué ese maldito coche en el que vinimos porque tú decías que tenías los fondos bloqueados». La confesión de Zucia añadió otra capa de sordidez a la situación, confirmando que la explotación había sido sistemática y cruel. Hannah sintió una punzada de lástima, pero la reprimió. Zucia había sido arrogante, pero ahora veía que también era una víctima de la manipulación maestra de Marcin. Marcin se giró hacia Zucia, cambiando su máscara instantáneamente a una de súplica patética, intentando salvar su fuente de ingresos a toda costa. «Cariño, no escuches a tu padre. Está loco. Está resentido por el dinero que le presté. Tú sabes lo que tenemos, lo que vivimos. Lo nuestro es real», dijo con voz temblorosa. Intentó acercarse a ella, ponerle la mano en el hombro para usar su encanto habitual, pero Zucia retrocedió como si él estuviera en llamas. Cogió un vaso de agua de la mesa y se lo lanzó a la cara con furia. El agua empapó la camisa cara y el rostro de Marcin, dejándolo boquiabierto y goteando, una imagen ridícula que terminó de destruir cualquier vestigio de dignidad. «No me toques», gritó Zucia fuera de sí. «Me das asco. Eres un cerdo mentiroso». La escena era caótica, ruidosa y vulgar, pero para Hannah era la sinfonía de justicia más hermosa que había escuchado en años. Hannah aprovechó el momento de confusión total para tomar el control definitivo de la situación, sintiendo una fuerza nueva emerger de su interior. Dio un paso más hacia Marcin, invadiendo su espacio personal, obligándolo a retroceder hasta que chocó con la silla donde había estado sentado como un rey hacía apenas media hora. «Se acabó el espectáculo», dijo Hannah con voz de acero, cortando el llanto de su madre y los gritos de su hermana. «Ya has humillado a mi padre, has estafado a mi hermana y has intentado destruirme a mí mentalmente. Pero te equivocaste de cálculo, Marcin. Pensaste que éramos débiles para siempre. Pensaste que el silencio de mi padre y mi tristeza te protegerían». Hannah señaló la puerta con un gesto imperioso y firme, el mismo gesto que se usaría para echar a un intruso indeseado. «Lárgate, ahora mismo, fuera de esta casa, y no vuelvas nunca más». Marcin se quedó parado en el umbral de la puerta del comedor durante unos segundos eternos, con el agua goteando de su nariz y una expresión de odio puro deformando sus facciones, debatiéndose entre intentar una última maniobra manipuladora
o rendirse ante la evidencia de su derrota. Miró a Susia una última vez, esperando quizás que la dependencia emocional de ella fuera más fuerte que su dignidad, pero Susia se había girado hacia la pared, negándole incluso el contacto visual, convertida en una estatua de miseria y vergüenza. Al comprender que no le quedaban aliados, que su encanto de vendedor de humo se había agotado en esa sala, Marcin soltó una risa corta y despectiva, un sonido feo que buscaba herir antes de huir. «Sois una familia de locos», escupió, señalándolos a todos con un gesto vago y tembloroso. «Os merecéis pudriros en esta casa vieja. Tú, Susia, eres una niña caprichosa. Y tú, Hannah, tú te vas a morir sola». Fue su último intento de hacer daño, una flecha envenenada lanzada a la desesperada. Pero Hannah ni siquiera parpadeó. Lo miró con la indiferencia con la que se mira a un insecto molesto. Con un movimiento brusco, Marcin se dio la vuelta y salió del comedor, sus pasos pesados resonando en el suelo de madera del pasillo, como martillazos que anunciaban su retirada. Hannah no se movió de su sitio, pero agudizó el oído, siguiendo su trayectoria auditiva hacia la salida, asegurándose de que realmente se iba y no estaba planeando alguna estupidez. Escuchó cómo cogía su abrigo del perchero con violencia, tirando probablemente alguna otra prenda al suelo en el proceso, y luego el ruido metálico de las llaves del coche. Nadie en el comedor respiraba. Sus padres y su hermana estaban congelados, esperando el desenlace como si temieran que el techo se les viniera encima. Hannah sintió una tensión eléctrica en la nuca, una mezcla de adrenalina y miedo residual, hasta que finalmente se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose con un golpe tan fuerte que hizo vibrar los cristales de la vitrina donde su madre guardaba las copas de cristal de Bohemia. El estruendo del portazo marcó el final de una era y el comienzo de un silencio abrumador, un silencio muy diferente al que habitaba la casa habitualmente. No era la quietud de la paz, sino el vacío que deja una explosión. Durante unos minutos, nadie se atrevió a moverse ni a hablar, como si el fantasma de Marcin todavía estuviera allí, juzgándolos. Solo se escuchaba el motor del coche arrancando fuera, un rugido agresivo seguido del chirrido de los neumáticos sobre el asfalto, alejándose a toda velocidad hacia el centro de la ciudad. Hannah caminó lentamente hacia la ventana y descorrió la cortina apenas 1 centímetro, lo justo para ver cómo el vehículo plateado desaparecía al final de la calle, llevándose consigo la mentira que había asfixiado a su familia durante meses. Al ver la calle vacía, sintió que sus hombros, que habían estado tensos y encogidos durante años, bajaban por fin, liberando una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Se giró hacia su familia y vio los escombros emocionales que Marcin había dejado atrás. Susia fue la primera en romper el hechizo de inmovilidad, deslizándose por el mueble hasta caer sentada en el suelo, rompiendo en un llanto desgarrador, infantil y sin consuelo. Ya no parecía la mujer de negocios exitosa y altiva, con el vestido arrugado y el maquillaje convertido en una máscara negra sobre su rostro. Parecía una niña pequeña que se ha caído en el patio del recreo y no entiende por qué le duele. «Soy una estúpida, repetía entre sollozos, golpeando el suelo con el puño débilmente. Hannah la observó desde arriba, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No había triunfo en su interior, ni ganas de decir «te lo dije», pero tampoco sentía la necesidad inmediata de consolarla. Había una distancia nueva entre ellas, una barrera construida por la traición que no desaparecería con un simple abrazo. Susia tenía que sentir ese dolor. Tenía que habitar su error para entender la magnitud de lo que había hecho. La reacción de la madre fue, como siempre, huir hacia la negación práctica, una actitud que en ese momento a Hannah le resultó casi ofensiva. La mujer se levantó de la silla con movimientos espasmódicos, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y comenzó a recoger los platos de la mesa con una prisa absurda. «Bueno, ya se fue. Vamos a comer el postre. El pastel se va a secar», murmuró con voz temblorosa, como si servir el pastel pudiera borrar los insultos y la revelación del soborno. Empezó a apilar los platos sucios con un ruido excesivo, ignorando a su hija llorando en el suelo y a su marido catatónico. Hannah la miró con incredulidad, sintiendo una oleada de ira caliente. Esa incapacidad de su madre para enfrentar la realidad, esa obsesión por mantener las apariencias, incluso dentro de las 4 paredes de su casa, era lo que había permitido que todo esto sucediera en primer lugar. «Deja los platos, mamá», dijo Hannah con firmeza. «Nadie va a comer pastel».
Deja de actuar como si no hubiera pasado nada. Su madre se detuvo con un plato en la mano, mirándola con ojos desorbitados, como si Hannah le hubiera hablado en un idioma extranjero. Pero tenemos que recoger, balbuceó, aferrándose a su rol de ama de casa perfecta como a un salvavidas en medio del naufragio. No, mamá, insistió Hannah, acercándose y quitándole el plato de las manos con suavidad pero con autoridad. Se acabó la farsa. No hay nada que recoger que no esté roto. Siéntate. La mujer obedeció, colapsando de nuevo en la silla, y por primera vez pareció ver realmente el caos a su alrededor. Miró a Sucia en el suelo, a su marido con la cabeza entre las manos, y soltó un gemido largo y doloroso, permitiéndose finalmente sentir la vergüenza y el dolor en lugar de esconderlos bajo la alfombra o detrás de un banquete. El padre de Hannah seguía en el mismo lugar, apoyado en la mesa, pero parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Su confesión lo había vaciado, dejándolo como una cáscara vacía, pero al mismo tiempo había algo diferente en él, una especie de dignidad recuperada a un precio muy alto. Levantó la vista y cruzó su mirada con la de Hannah. No había disculpas verbales todavía, pero en sus ojos había un reconocimiento, una validación que Hannah había buscado toda su vida sin saberlo. Él sabía que había fallado como padre al aceptar ese dinero, al callar, pero al revelarlo todo, le había entregado a Hannah el arma que necesitaba para liberarse. «Lo siento, hija», susurró con voz ronca, rompiendo su silencio. «Debí habértelo dicho antes. Debí haberle tirado el dinero a la cara el primer día». Hannah asintió levemente, aceptando la disculpa no como un borrón y cuenta nueva, sino como el primer paso de un camino muy largo hacia la reparación. Hannah se acercó a Sucia, quien seguía hecha un ovillo en el suelo, y se agachó frente a ella, no para abrazarla, sino para asegurarse de que la escuchara. «Levántate, Sucia», le dijo con voz calmada. Sucia negó con la cabeza, escondiendo la cara entre las rodillas. «No puedo. Me odias. Todos me odian», gimoteó. «No te odio», respondió Hannah, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Me das lástima. Pensaste que eras más lista que yo, que te estabas llevando el premio gordo, y no te diste cuenta de que te estabas llevando mi basura». Las palabras eran duras, pero necesarias. Sucia levantó la cabeza, mirándola con sorpresa a través de las lágrimas. Hannah no estaba siendo cruel por placer. Estaba siendo honesta, rompiendo la dinámica de competencia que Marcin había alimentado. Él nos usó a las dos. A mí para su ego y su ropa limpia, y a ti para su cuenta bancaria. Ahora levántate, y ten un poco de dignidad. Sucia se limpió la cara con las manos manchadas de rímel, y asintió, aceptando la mano que Hannah le tendía para ayudarla a levantarse. Al ver a su hermana de pie, tambaleándose sobre esos tacones caros que ahora parecían ridículos, Hannah sintió que la jerarquía familiar se reconfiguraba por completo. Ya no era la hermana mayor fracasada y la pequeña exitosa. Eran dos mujeres heridas por el mismo hombre, pero Hannah, curiosamente, era la que tenía las cicatrices más antiguas y la piel más dura. Se dio cuenta de que su pasividad y su silencio, esos rasgos que todos habían criticado, le habían dado una resistencia interna que Sucia, acostumbrada al éxito fácil y a la validación externa, no tenía. Hannah era la superviviente, Sucia era la víctima reciente, y esa nueva comprensión le dio a Hannah una sensación de poder y responsabilidad que nunca había experimentado. La atmósfera de la casa había cambiado irreversiblemente. El olor a asado se había disipado, reemplazado por un aire frío que entraba por la ventana entreabierta, pero se sentía más limpio, más respirable. Hannah miró alrededor de la sala, viendo los restos de la batalla, el agua derramada en el suelo, el teléfono viejo de su padre sobre la mesa como una prueba del delito, las caras devastadas de su familia. No había final feliz, no había abrazos grupales de película, pero había verdad, una verdad fea, dolorosa y cruda, pero sólida. Hannah se dio cuenta de que prefería 1000 veces este dolor agudo y real que la anestesia constante y la mentira en la que había vivido durante su matrimonio. Caminó hacia la ventana de nuevo y miró el jardín, donde las rosas seguían floreciendo indiferentes al drama humano, y respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo del futuro.
La tarde comenzó a caer sobre la casa con una pesadez grisácea, filtrándose a través de las cortinas y marcando el final de la batalla campal que se había librado en el comedor. Hannah comenzó a recoger la mesa con movimientos metódicos y silenciosos, una tarea que normalmente habría hecho su madre, pero que ahora asumía ella como una forma de restablecer el orden en medio del caos. Retiró los platos con la comida intacta, el asado frío y grasiento que nadie había probado, y los llevó a la cocina, sintiendo el peso de la porcelana como si fueran lápidas de un cementerio familiar. Su madre seguía sentada en la silla, con la mirada perdida en un punto indeterminado de la pared, murmurando cosas inaudibles, totalmente disociada de la realidad práctica. No hubo reproches por parte de Hannah, ni gritos. Simplemente limpió los restos de la vergüenza, tirando la comida a la basura con una decisión firme, borrando las pruebas del banquete que nunca debió haber existido. El sonido de los cubiertos chocando entre sí era lo único que rompía el silencio sepulcral, un recordatorio metálico de que la vida cotidiana, con sus rutinas banales, debía continuar incluso después de una catástrofe. Mientras fregaba los platos en la cocina, con el agua caliente corriendo sobre sus manos, Hannah sintió que alguien se paraba detrás de ella. Era su padre. El hombre parecía haberse encogido físicamente. Su postura, habitualmente recta, estaba curvada por el peso de la culpa y respiraba con dificultad, como si el aire de la casa se hubiera vuelto demasiado denso para sus pulmones enfermos. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola trabajar, sin atreverse a entrar del todo en el espacio de su hija. «No sabía qué hacer, Hannah», dijo finalmente, con una voz que sonaba rota y arenosa. «Cuando me ofreció el dinero, tenía miedo. Miedo de morir. Miedo de dejar a tu madre sola con las deudas. Fui un cobarde». Hannah cerró el grifo y se secó las manos lentamente con un trapo, tomándose su tiempo antes de girarse. No sentía odio hacia él, pero tampoco podía ofrecerle una absolución barata. Lo miró a los ojos y vio a un hombre viejo y asustado, no al patriarca infalible que había creído tener de niña. «Fuiste un cobarde, papá», confirmó Hannah con una honestidad brutal pero tranquila. «Vendiste mi dignidad por 50.000 zlotys, y aunque entiendo que tenías miedo, eso no cambia el hecho de que me dejaste a oscuras mientras él se reía de mí con mi hermana». El padre bajó la cabeza, aceptando el veredicto sin protestar, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas surcadas de arrugas. «Pero hoy hablaste», añadió Hannah, suavizando un poco el tono, aunque sin ceder terreno. «Hoy decidiste que tu dignidad valía más que su dinero. Y eso es lo único que nos permite estar en la misma habitación ahora mismo. No hubo abrazo, ni reconciliación lacrimógena de película, solo un entendimiento sobrio entre dos adultos que reconocen que la relación se ha fracturado y que repararla llevará tiempo y trabajo, si es que es posible repararla del todo». El padre asintió y se retiró arrastrando los pies, dejándola sola de nuevo con el zumbido de la nevera. Hannah subió las escaleras hacia el segundo piso, buscando a Susia. La encontró en la habitación de invitados, sentada en el borde de la cama, con la maleta abierta y la ropa revuelta, como si hubiera intentado hacer el equipaje para huir, pero se hubiera quedado sin fuerzas a mitad del proceso. Susia ya no lloraba. Estaba en ese estado de shock postraumático donde las emociones se adormecen y solo queda una sensación de vacío. Al ver entrar a Hannah, se tensó visiblemente, esperando quizás otro ataque verbal, otra dosis de realidad dolorosa. Pero Hannah no fue allí para atacarla. Se sentó en una silla frente a ella, manteniendo una distancia prudencial, y la observó. La hermana perfecta estaba desmantelada, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados, convertida en una mujer común y corriente que había sido engañada por un estafador emocional. Era extraño, pero verla así hizo que Hannah sintiera una conexión con ella que no había sentido en años de rivalidad silenciosa. «¿Cuánto dinero perdiste?», preguntó Hannah directamente, sin rodeos, sabiendo que hablar de lo práctico era a veces más fácil que hablar de lo sentimental. Susia soltó un suspiro tembloroso y se abrazó las rodillas. «Mucho. Mis ahorros de los últimos 3 años. Le di acceso a una cuenta conjunta. Decía que era para invertir en un negocio inmobiliario». Se echó a reír con amargura, una risa seca y sin humor. «¿Inmobiliario? Seguramente se lo gastó en juego o en deudas viejas. Soy tan idiota». Hannah negó con la cabeza. «No eres idiota, Susia. Eres vanidosa.
Y él supo explotar eso. Te dijo lo que querías oír, que eras especial, que eras mejor que yo, que eras su salvación. Marcin es un experto en leer las carencias de la gente y llenarlas con mentiras a medida. Susia levantó la vista, mirándola con una curiosidad dolorosa. ¿Cómo lo aguantaste 14 años, Hannah? ¿Cómo viviste con alguien así tanto tiempo? Hannah se encogió de hombros, mirando por la ventana hacia el jardín trasero, donde las sombras de los árboles se alargaban. Porque conmigo no era así al principio. Al principio también me hacía sentir segura, protegida. Luego, poco a poco, te va quitando la voz. Te va haciendo pequeña, hasta que crees que no vales nada sin él. Su táctica contigo fue diferente porque tú eres diferente. Contigo usó la adulación y la competencia. Conmigo usó la indiferencia y el desprecio. Hannah se giró para mirarla a los ojos. No te sientas especial por haber sido su víctima, Susia. Él hace esto con todo el mundo. Tú solo fuiste su siguiente huésped. La conversación quedó suspendida en el aire, densa y real. Susia pareció procesar esa información, dándose cuenta de que su gran historia de amor no había sido más que un ciclo repetitivo de depredación. ¿Me vas a perdonar alguna vez?, preguntó Susia en un susurro, con la voz llena de miedo. Hannah lo pensó un momento. Podría haber mentido. Podría haber dicho que sí para calmar las aguas, pero había prometido no volver a mentirse a sí misma ni a los demás. No lo sé, respondió sinceramente. Dormiste con mi marido. Conspiraste con él a mis espaldas. Te reíste de mí en mi cara. Eso no se borra con una tarde de revelaciones. Susia bajó la cabeza, aceptando la dureza de la respuesta. Pero, continuó Hannah, eres mi hermana, y él es un desgraciado. Así que, por ahora, eso es suficiente para que no te eche a la calle. Pero no esperes que seamos amigas mañana. Hannah bajó de nuevo al salón, dejando a Susia digiriendo su nueva realidad. La casa estaba sumida en una penumbra azulada. Nadie se había molestado en encender las luces. Su madre se había quedado dormida en el sofá, agotada por el llanto y la tensión, con una manta echada por encima de las piernas, pareciendo mucho más vieja y frágil de lo que era. Hannah encendió una lámpara pequeña en un rincón, creando una isla de luz cálida en medio de la oscuridad creciente. Se sentó en su sillón favorito, el que usaba para leer cuando era adolescente, y cerró los ojos, sintiendo cómo el cansancio físico la golpeaba de repente como una ola gigante. Le dolían todos los músculos, desde el cuello hasta las pantorrillas, como si hubiera corrido una maratón sin entrenamiento previo. Pero era un cansancio limpio, diferente al agotamiento depresivo que había sentido al llegar a esa casa días atrás. Por primera vez en meses, su mente no estaba llena de ruido, de dudas, o de la voz crítica de Marcin resonando en su cabeza. Había silencio, un silencio real, propio. Se dio cuenta de que la muerte social que tanto temía, el divorcio, el regreso a casa de los padres, la soledad, ya había ocurrido, y no la había matado. Al contrario, la había obligado a despertar. Se miró las manos, las mismas manos que habían limpiado, cocinado y servido a un hombre que la despreciaba, y las vio fuertes, capaces. Había echado a Marcin, había confrontado a su padre, había puesto a su hermana en su lugar. Esa Hannah pasiva, de la que todos hablaban, había resultado ser la única con la columna vertebral intacta cuando el techo se vino abajo. El resto de la tarde pasó en una calma tensa pero necesaria. Nadie cenó. El hambre había desaparecido, reemplazada por una necesidad de introspección y descanso. El padre se retiró a su despacho y no salió. La madre despertó brevemente, confundida, y subió a su habitación sin decir palabra, incapaz de enfrentar a Hannah todavía. Susia no bajó. Hannah se quedó sola en la planta baja, dueña y señora del espacio, custodiando el silencio recién adquirido. Se preparó una taza de té y se sentó frente a la ventana oscura, viendo su propio reflejo en el cristal. Ya no veía a la mujer derrotada de la estación de tren. Veía a alguien con cicatrices. Sí, pero con los ojos bien abiertos. Sabía que no se quedaría en esa casa mucho tiempo. Esa casa era el pasado, un lugar de secretos y miedos heredados. Y ella, por fin, estaba lista para empezar a escribir su propio futuro, lejos de allí. El reloj del pasillo dio las 10 de la noche,
y sus campanadas ya no le parecieron una cuenta regresiva ominosa, sino simplemente una marca de tiempo, un sonido neutro. Hannah terminó su té, lavó la taza y apagó la luz del salón, dejando que la oscuridad envolviera la casa. Subió las escaleras hacia su habitación de la infancia, pero al entrar, ya no se sintió como una regresión. Los libros viejos, la cama estrecha, los pósters descoloridos, ya no eran símbolos de su fracaso, sino reliquias de una vida que ya no le pertenecía. Se metió en la cama y por primera vez desde que Marcin le pidió el divorcio, no tuvo miedo de cerrar los ojos. No sabía qué haría mañana, ni cómo conseguiría trabajo, ni dónde viviría, pero sabía una cosa con certeza absoluta: nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir pequeña. Y con ese pensamiento, simple y poderoso, Hannah se durmió, cayendo en un sueño profundo y sin sueños, el sueño de los justos. La mañana del lunes llegó con una luz cruda y blanca que entraba sin filtro por las persianas, muy diferente a la atmósfera gris y opresiva de los días anteriores. Parecía que la tormenta emocional había limpiado incluso el aire de la ciudad. Hannah se despertó antes que el resto de la casa, sintiendo una extraña ligereza en el pecho, como si durante la noche le hubieran extirpado un tumor maligno que llevaba años consumiendo su energía vital. No se quedó en la cama remoloneando ni buscando refugio entre las sábanas viejas. Se levantó de un salto, con una energía pragmática que no sentía desde hacía mucho tiempo. Su cuerpo, que hasta ayer se sentía pesado y torpe, respondía ahora con agilidad, y al mirarse en el espejo del armario, vio que las ojeras seguían allí, pero la mirada de perro apaleado había desaparecido. Sus ojos tenían un brillo duro, limpio, el brillo de quien ha sobrevivido a un naufragio y pisa tierra firme por primera vez. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, sin dudas ni vacilaciones. Su tiempo en esa casa y en esa versión de su vida había terminado irrevocablemente. Bajó a la cocina y encontró a su madre sentada frente a una taza de café frío, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida en el jardín. La mujer, que siempre había sido un torbellino de actividad nerviosa, parecía haberse apagado, como un juguete al que se le han acabado las pilas. Al ver entrar a Hannah, hizo un amago de levantarse para ofrecerle algo, un reflejo condicionado de servidumbre, pero se detuvo a mitad de camino y volvió a sentarse, reconociendo tácitamente que las viejas reglas ya no aplicaban. «Buenos días», murmuró su madre con voz débil, casi con miedo. Hannah se preparó su propio café, moviéndose por la cocina con propiedad, sin pedir permiso ni disculpas. «Me voy hoy, mamá», anunció Hannah con calma, no como una pregunta, sino como un hecho consumado. Su madre asintió lentamente, sin protestar, sin intentar retenerla con chantajes emocionales sobre el qué dirán. Había una resignación triste en su gesto, la aceptación de que había fallado en proteger a su hija y que ya no tenía derecho a exigir su presencia. Susia apareció en la cocina unos minutos después, arrastrando los pies, vestida con un pijama viejo y con la cara lavada, despojada de todo el glamour artificial con el que se había presentado el sábado. Parecía mucho más joven, casi una adolescente, vulnerable y pequeña sin la armadura de su arrogancia y sin el brazo de Marcin para sostenerla. Se sirvió un vaso de agua y se quedó parada junto a la encimera, evitando mirar a Hannah directamente. «¿A dónde vas a ir?», preguntó Susia en voz baja, con un tono que mezclaba curiosidad y una pizca de envidia por la fortaleza de su hermana mayor. «A cualquier lugar que no sea aquí», respondió Hannah, mirándola no con rencor, sino con una distancia saludable. «Tengo unos ahorros que Marcin no pudo tocar. Alquilaré una habitación, buscaré trabajo. Empezaré de cero, pero esta vez de verdad». Susia bajó la vista hacia su vaso. «Lo siento, Hannah», susurró, y por primera vez sonó real. Hannah asintió, aceptando la disculpa como un cierre, no como una invitación a retomar la intimidad perdida. Regresar a su habitación para hacer la maleta fue un acto simbólico de liberación. Esta vez no estaba empacando para huir, sino para avanzar. Dobló su ropa con cuidado, pero dejó atrás muchas cosas: los libros de su infancia, los recuerdos viejos, las cartas que guardaba en una caja de zapatos. Entendió que no podía llevarse el pasado a su nueva vida si quería que fuera diferente. Cerró la cremallera de la maleta grande y el sonido fue definitivo,
como el cierre de un libro largo y tedioso. Al levantarla, notó que pesaba menos que cuando llegó, o quizás era ella la que se había vuelto más fuerte. Miró la habitación vacía una última vez, con la cama hecha y las estanterías polvorientas, y no sintió nostalgia, solo un alivio inmenso. Aquel cuarto había sido su crisálida, el lugar donde la vieja Hannah, la esposa sumisa y la hija obediente, había muerto dolorosamente para dar paso a la mujer que ahora salía por la puerta, erguida y decidida. Antes de salir, encontró a su padre sentado en el porche delantero, fumando un cigarrillo con manos temblorosas, un hábito que había dejado hacía años por su corazón y que había retomado evidente ese mismo día. Al ver a Hannah con la maleta, se levantó con dificultad, tirando el cigarrillo al suelo y pisándolo. No hubo grandes discursos. El tiempo de las palabras se había agotado en la mesa del comedor el día anterior. Él metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre blanco, extendiéndoselo a Hannah con un gesto torpe. «No es mucho. Es lo que tenía guardado en casa», dijo, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Por favor, tómalo. No es un soborno. Es ayuda para que empieces». Hannah dudó un segundo, mirando el sobre, pensando en el dinero sucio de Marcin, pero vio la sinceridad desesperada en los ojos de su padre. Aceptó el sobre, no como caridad, sino como una restitución, un pequeño pago por los daños causados. «Gracias, papá», dijo ella. Él asintió, con los ojos húmedos, y se apartó para dejarla pasar, reconociendo finalmente que ella era libre. Cruzar el umbral de la puerta principal y salir al jardín fue una experiencia sensorial intensa. El olor a lavanda y rosas, que a su llegada le había parecido sofocante y agresivo, ahora se sentía fresco, natural, simplemente el olor de las plantas y la tierra. El sol de mediodía calentaba su piel, y el sonido de los pájaros en los árboles viejos sonaba como música, no como ruido. Arrastró la maleta por el camino de grava, y el sonido de las ruedas ya no era una cuenta regresiva hacia el desastre, sino el ritmo de su propia marcha triunfal. No miró atrás. Sabía que sus padres y su hermana la estarían observando desde las ventanas, detrás de las cortinas, atrapados en la casa de los secretos y los silencios, mientras ella caminaba hacia la calle abierta. La sensación de culpa que la había acompañado durante toda su vida adulta se había evaporado, dejándola con una extraña y maravillosa sensación de vacío que estaba ansiosa por llenar con sus propias decisiones. El trayecto en taxi hacia la estación de tren de Breslavia fue el reverso exacto de su viaje de llegada. Donde antes veía edificios grises y recuerdos dolorosos, ahora veía una ciudad viva, con gente trabajando, cafés abiertos y posibilidades infinitas. Bajó la ventanilla y dejó que el viento le despeinara el cabello, respirando el aire de la ciudad con avidez. El taxista intentó entablar conversación sobre el clima, y Hannah, que días atrás se habría encogido en su asiento en silencio, respondió con una sonrisa leve y una voz clara. Se dio cuenta de que su voz, esa que Marcin había intentado apagar y que su familia había ignorado, era suya de nuevo. No necesitaba gritar para ser escuchada. Su sola presencia, su tranquilidad, hablaba por ella. Llegó a la estación con tiempo de sobra, pagó al conductor y entró en el vestíbulo cavernoso con la cabeza alta, sintiéndose una viajera, no una fugitiva. Ya en el andén, se sentó en el mismo banco verde descascado, donde había comenzado su descenso a los infiernos días atrás. Miró las vías del tren que se extendían hacia el horizonte, brillantes bajo el sol, 2 líneas de acero paralelas que prometían movimiento y cambio. Recordó cómo se sentía al bajar del tren, fracasada, divorciada, vieja a los 34 años. Se rió suavemente para sus adentros, una risa corta y genuina. Qué equivocada estaba. No era un fracaso, era una superviviente. Había atravesado el fuego de la traición más íntima, había visto la cara real de las personas que supuestamente la amaban, y no se había quemado. Al contrario, el fuego había consumido todo lo que era falso en su vida, dejándola purificada, reducida a su esencia más dura y resistente. La soledad que sentía ahora en ese banco no era desoladora, era una compañía digna, un espacio propio que nadie podía invadir ni comprar. Cuando el tren finalmente llegó, con su estruendo de frenos y su masa de metal imponiéndose en la estación, Hannah se levantó sin prisa. No sabía exactamente a dónde la llevaría la vida a largo plazo. No tenía un plan maestro,
ni un nuevo amor esperándola, y eso era lo mejor de todo. No necesitaba a un hombre para validarla, ni a su familia para definirla. Subió al vagón, cargando su propia maleta con facilidad, sintiendo la fuerza en sus brazos y en sus piernas. Buscó un asiento junto a la ventana, acomodó sus cosas y se sentó, observando el ajetreo del andén con la calma de un observador imparcial. El silbato sonó, agudo y final, señalando la partida, y el tren comenzó a moverse lentamente, ganando velocidad, alejándola kilómetro a kilómetro de la casa de sus padres, de Marcin, de Susia, de la mentira. Hannah apoyó la frente contra el cristal frío de la ventanilla, viendo cómo la ciudad de Breslavia se desdibujaba y daba paso a los campos verdes y abiertos de la periferia. El ritmo hipnótico del tren acompasaba los latidos de su corazón, que ahora latía lento y fuerte. No había euforia desmedida, ni un final de cuento de hadas, pero había algo mucho más valioso: paz, una paz profunda, sólida y ganada a pulso. Hannah respiró hondo, llenando sus pulmones hasta el tope, y al exhalar, soltó los últimos residuos de dolor que le quedaban. Se miró las manos sobre el regazo, quietas y serenas, y luego volvió la vista hacia los árboles que pasaban veloces al otro lado del cristal. Por primera vez en años, se sentía limpia, se sentía fuerte. Y sobre todo, mientras el tren la llevaba hacia un destino que ella misma elegiría, Hannah supo con certeza absoluta que era, finalmente, libre.